de esto que te levantas un día, te levantas lleno de fuerza, te levantas lleno de fe, incluso te levantas saboreando todavía el buen culto que has tenido el día anterior, te levantas gozando, dichoso, gozoso, pero afrontas el día y de repente va la realidad, te golpea y te hace poner los pies en la tierra. Porque hay días que miramos fijamente a la montaña y la decimos: oye tú, montaña, arráncate y échate al mar. Y la montaña te mira y te dice: estás lleno de fe, te veo que estás espiritualmente a un nivel altísimo, pero no te obedezco, de aquí no me muevo. Y en ese momento en el que nuestra fe choca con la realidad de este mundo malo, salta la duda y la pregunta: ¿qué hacemos en ese momento? Y de eso vamos a hablar. ¿De qué hacer cuando nuestra fe choca con la realidad? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, leemos los versículos 22, 23 y 24 y después leemos el 35 y el 36. Dice la Biblia: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies. Y dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Amén. Empezamos diciendo que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. En este momento Jesús se encontraba en Capernaum y hay un hombre que es principal de la sinagoga. ¿Y esto qué significa? Todos sabemos que las sinagogas en aquel tiempo era como el culto de ahora. Y el principal de la sinagoga era un hombre que se encargaba de que todo en el culto funcionase bien. Se encargaba de llevar el orden sobre quién predicaba ese día o sobre quién leía el libro ese día. Y ese era Jairo. Ahora, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué Jairo va a buscar a Jesús? Porque aparece de la nada Jairo buscando a Jesús. ¿Saben por qué Jairo buscó a Jesús? Hemos dicho que el principal de la sinagoga era el que dirigía el culto y el que le decía: fulano, hoy tú lees la Biblia, o fulano, hoy tú predicas. Pues dice la Biblia en Marcos capítulo 1 que en una ocasión llegó Jesús a Capernaum, llegó a la sinagoga, y yo me imagino que Jairo le dijo: Jesús, hoy tú nos predicas. Y en mitad de su predicación dice la Biblia que un endemoniado se manifiesta y empieza a decir: Jesús, yo te conozco, sé quién eres, qué tienes en contra de nosotros. Dice la Biblia que Jesús reprende al endemoniado y queda libre. Y sigue diciendo la Biblia que todos se asombraban de su doctrina. ¿Entendéis por qué Jairo fue a buscar a Jesús? Porque Jairo presenció cómo Jesús liberaba a un endemoniado. Jairo vio cómo Jesús hizo un milagro con un hombre que estaba necesitado, y él en su casa también tenía una gran necesidad. Tenía a su hija enferma. Y cuando Jairo se entera de que Jesús ha vuelto a Capernaum, no lo duda, sale corriendo a buscarle. ¿Y qué cosas tiene la vida? Que cuando Jairo encuentra a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Que una mujer enferma de 12 años es sanada. Jairo se llena aún más de fe, porque Jairo ve cómo Jesús ha liberado a un endemoniado y ahora está sanando a una mujer que llevaba 12 años enferma. Más fe no podía tener Jairo. Había presenciado 2 milagros increíbles y estaba lleno de fe. Pero en esa llenura de fe, la realidad lo golpea
santo, Jairo. ¿No te ha pasado alguna vez que te levantas lleno de fe? Que incluso sientes aquí en el espíritu que las cosas van a cambiar. Que incluso sientes aquí algo profético, como de que todo va a ir bien, y de repente todo deja de ir bien. Que lo que te han hablado no se cumple, y piensas, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ha chocado mi fe con la realidad de este mundo maligno? ¿Qué hago ahora? Muy fácil. No temas, cree solamente. ¿Saben qué hizo Jesús con Jairo? Después de decirle no temas, cree solamente, lo acompañó hasta su casa. Caminaron juntos y yo creo que hablaron. El Evangelio de Juan dice una frase que me encanta, y esa frase me da licencia a imaginar. Dice Juan en su Evangelio: y muchas otras cosas hizo Cristo, tantas que si se escribieran no habría libros para apuntar todo lo que Jesús hizo. Esa frase me da licencia y autoridad para imaginar la conversación de Jairo con Jesús en el camino. Porque Jairo era un hombre que conocía las Escrituras y Jesús era el hombre principal en las Escrituras. Y yo me imagino a Jairo preguntándole: hombre, haz el favor y cuéntame, ¿cómo fue eso de abrir el mar rojo? Por favor, Jesús, cuéntame, ¿cómo fue eso de que descendía maná en mitad del desierto? Haz el favor, Jesús, cuéntame, ¿cómo obrabas tantos milagros en el final del desierto? ¿Cómo lo hacías? Y yo me imagino a Jesús guardando silencio y diciéndole a Jairo: tranquilo, y ahora lo verás. Ha pasado que han llegado a la casa de Jairo. Jesús ha sacado de la casa de Jairo a las plañideras, a la gente, ha sacado el alboroto, ha sacado todo aquello que impedía que Jesús entrase en esa casa. Y cuando ha entrado, ha dicho esa famosa frase: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y comió. Pero claro, aquí llegamos a un punto de inflexión y llegamos a un dilema, y es que no siempre ocurren milagros. Seguramente que todos conocemos algún caso milagroso, algún caso grande de que Dios ha obrado un milagro, y seguimos creyendo en los milagros, porque lo primero que hacemos cuando alguien enferma es pedir oración. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es contar a la iglesia y pedir oración. ¿Y cómo oramos, verdad? Oramos con carga por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, para que Dios obre. Y cuando nuestra fe choca con la realidad, hay momentos en los que la fe gana y ocurre un milagro. Dice Isaías 53: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sé que lo saben, pero resulta que la enfermedad es una causa del pecado. Cuando Dios creó a Adán y de Adán salió Eva, no había pecado, por lo tanto no había enfermedad. Cuando los dos pecan, desobedecen y son desechados, el cuerpo humano se empieza a deteriorar y ahí nace la
enfermedad. Por lo tanto, entendemos que la enfermedad la causa el pecado. No estoy diciendo que si estás enfermo es porque pecas, no me malinterpreten. Estoy diciendo que el pecado generalizado de la humanidad es lo que causa en el ser humano la enfermedad. Y hasta que no estemos en el cielo y vivamos sin pecado, aquí enfermaremos. Pero cuando Cristo murió, se llevó el pecado a la cruz, lo venció y con ello venció la enfermedad. Es decir, que Cristo tiene poder para sanarte. Cristo tiene poder para obrar milagros. Cristo tiene poder para levantarte. Cristo tiene poder para restaurarte. Cristo tiene poder para hacer todo lo que tú puedas desear. Pero desgraciadamente, Dios no es Mary Poppins, ni tampoco es Doraemon con su mochila y su bolso mágico. Hemos pensado que Dios es como la fuente de los deseos, que voy, echo 20 duros, pido un deseo y el deseo se me cumple. Y a veces ponemos precio a la petición que pedimos y decimos que si oramos 50 veces, Dios obra un milagro, que si nos sacrificamos mucho, Dios obra un milagro, que si nos esforzamos mucho, Dios obra un milagro, y a veces nos frustramos porque ese milagro no llega. Y es una pena que te frustres porque Dios no te da algo cuando te has estado reuniendo muchísimas veces con el Señor. A veces deseamos lo que el Señor tiene para darnos, pero no le deseamos a Él. A veces deseamos que nos dé Dios todo lo que queremos y sería bueno porque seríamos más felices, porque le serviríamos mejor, porque vendríamos al culto con más capacidad. Y estoy 100% seguro que si el Señor fuese una asistente social y nos diese todo lo que pedimos, no cabría un alfiler en este lugar. No cabría nadie. Pero qué pena, seguiríamos a Dios por interés y no por su muerte en el Calvario. Qué pena cuando le ponemos precio al Evangelio. Qué pena cuando le ponemos precio a la vida espiritual. Qué pena, qué pena. Qué bien, hombre, gloria a Dios. Qué bien. A veces Dios entra en un hogar y lo transforma, lo desbarata todo y no consideras un milagro el siendo malos poder ir al cielo. Dice la Biblia que cada mañana el Señor renueva su misericordia. ¿Y saben por qué renueva cada mañana su misericordia? Porque si no la renovase, se acordaría del pecado tras pecado que hacemos todos los días de nuestras vidas. Y de los aquí presentes ninguno llegaría al cielo. Pero menos mal que cada día se resetea. Dice, ya no me acuerdo, ya no olvido lo que hicieron ayer. Y nos pone un cheque en blanco nuevamente para poder pecar y a la vez perdonarnos. Qué pena. Pero bueno, bienaventurado eres si Dios ha obrado un milagro en tu vida. Que sepas que eres de los pocos a los que Dios concede la dicha de hacer un milagro. Y simplemente, por tener esa dicha, deberías pagar con todo lo que te resta de vida, viniendo a este lugar agradecido al Señor. Pero claro, también puede pasar que tu fe choque contra la realidad y tu fe pierda, la realidad gane, te ponga los pies en la tierra y ahora digas, bueno, ¿y qué hago? En una ocasión, Jesús dijo, Lucas capítulo 4, versículo
versículo 25, 26 y 27, resulta que mucha gente tiene versículos favoritos, versículos que les gusta, que les encanta, que los repiten. Pues yo tengo un versículo que no me gusta y que me hace daño. Y muchas veces digo, ¿por qué escribiste esto? Y no me responde, como es lógico. Dice el Señor, dijo Jesús, Lucas 4, 25, 26 y 27, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Saben por qué no me gustan estos versículos? Porque Jesús está diciendo que en tiempos de sequía había muchas mujeres en Israel y a ninguna mandó al Señor a Elías para que multiplicase el pan, el aceite y demás, sino que lo manda a una mujer extranjera. Y también dice el Señor que muchos leprosos había y que ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Es decir, que en Israel había gente buena, temerosa de Dios, que guardaba su palabra, que esperaba la redención, y ellos no fueron sanados, y sin embargo, los que son de fuera, el Señor los sanó. ¿Os ha pasado alguna vez que miráis a gente mala y pecadora y viven tan sumamente bien que parece que están bendecidos por Dios? ¿Os ha pasado alguna vez el ver a personas que desgraciadamente se sabe que van camino al infierno por cómo viven, pero aún así tienen la alevosía de decir que están bendecidos por Dios porque todo les va bien? ¿No os da rabia o coraje? Que tú te sientes como Asaf, el del Salmo 73, que en una ocasión dice: en vano he limpiado mis manos y en vano he andado en limpieza. Porque si a los que viven fuera todo les va bien, y a mí que soy recto todo me va mal, pues en vano he limpiado mi alma. Pero el Salmo 73, en este hombre cuenta su testimonio y después dice: hasta que entrando en el santuario entendí el fin de ellos. ¿Saben quién fue la que le dijo a Naamán: vete al profeta? Una criada que tenía en casa, que era israelita. Dice la Biblia que bandas armadas salían de Siria hacia Israel. Bandas armadas salían de Siria hacia Israel. Y esas bandas armadas, me imagino que fueron a un pueblo israelita, tomaron a esa mujer como esclava, la metieron en casa. Y aun estando esclavizada, tiene la bondad de decirle: oye, estás leproso, si vas al profeta, te sana. Pero era un hombre malo, era un hombre pecador, era un hombre que no merecía que el Señor lo sanara. Sin embargo, lo sana. Y la mujer de Sarepta de Sidón, esto ya no tiene paso. ¿Recordáis cuando el Señor está caminando y hay una mujer que dice: Señor, sé propicio a mí, sana a mi hija que está endemoniada? Y le dice el Señor: hombre, no es bueno quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice la mujer: claro, Jesús, pero los perrillos se comen las migas de debajo de la mesa. El Señor Jesús, a esta mujer del que decía de los perrillos, era de Sarepta de Sidón y no la quería sanar. Pero en la antigüedad mandó allí a que una viuda comiera. ¿Tiene esto sentido? Pues no lo tiene. Porque a veces el Señor hace cosas que en nuestra mentalidad no tienen sentido. Para nosotros, 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Y para el Señor, si a mí me da un trabajo, significa que como todo el mes, que pago el alquiler, que vivo bien y que no me preocupo. Esa es mi suma. Pero para el Señor las sumas son diferentes. El Señor tiene tratos con nuestras vidas que a veces no entendemos, porque en nuestra mente finita no cabe la mente del Señor. Pero ¿saben cómo terminó la historia de Naamán el sirio? Es que hay que leerlo todo. Cuando Dios sana
a Naamán el sirio, a este hombre malo y pecador que mandaba bandas armadas a Israel, ¿saben qué dice? Le dice a Eliseo, oye, ¿me puedes dar un poco de tierra? ¿Tierra para qué? Me la llevo a mi pueblo y en esa tierra yo adoro, porque no me volveré a arrodillar a ningún Dios, solamente al nuestro, al que me ha sanado. A la mujer viuda se la muere el hijo. Se la muere el hijo a la mujer viuda y la mujer viuda se enfada. ¿Saben qué hace Eliseo? Perdón, Elías, ¿saben qué hace Elías? Sana al hijo de la viuda. Y cuando sana al hijo de la viuda, ¿qué expresión hace la viuda? Ahora conozco que tú eres un enviado de Dios. Porque el Señor nos puede multiplicar el pan, pero hasta que no nazcamos de nuevo y resucitemos, no reconoceremos que Él es nuestro Dios. Y hay ocasiones en las que tiene que hacer milagros con la gente ajena, para que a la gente ajena le quede claro que Él existe. Porque los milagros solamente ocurren en dos ocasiones a lo largo de toda la Biblia. Una ocasión es cuando se abre una obra nueva, y otra ocasión es cuando Dios quiere dejar claro su existencia. A mí me duele que digan que ya Dios no hace milagros. Dios no hace milagros porque no necesitamos que haga milagros. Porque somos lo suficientemente maduros para poder vivir día a día y acercarnos a Él sin que Él nos esté dando caramelito. Y eso debemos entenderlo. Que a veces Dios no obra un milagro, pero gloria a su nombre. Que a veces Dios me permite pasar enfermedad, pero gloria a su nombre. Que a veces Dios me permite pasarlo mal, pero gloria a su nombre. Que yo sé que en Él está la solución y no me la da, pero siempre gloria a su nombre. Aunque Dios no nos sane, y aunque tu fe choque contra la realidad, y a veces tu fe pierda, te voy a decir algo, hombre. ¿Saben? Bueno, lo leo mejor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezcan sobremanera. Atención, dice Pablo, respecto a lo cual he rogado 3 veces solamente que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dice Pablo que ha rogado 3 veces. Yo soy de los que creen que es necesario orar. Y desde que predico la palabra, hay días que oro 2 veces. Una, para que Dios reprenda mi carnalidad, y otra para que Dios me utilice en beneficio del pueblo. Necesitamos orar, porque solamente orando, este león que llevamos dentro se domestica, se convierte en un pequeño gatito al que podemos llevar de paseo. Y cuando tú te postras a orar al Señor solamente una vez, tu intención, tus ganas, tu deseo y tus lágrimas cuentan como si hubieses orado 1000 veces. ¿Que quieres seguir orando 1000 veces por tu petición? Óralo, que te acercas a Dios y es una bendición. Y siempre, siempre, siempre te va a bendecir. Pero no creas que vas a pagar con tus oraciones aquello que estás pidiendo, que no te va a dar Dios un préstamo. Que esto no es como voy, pido 500 euros para las Navidades, para los Reyes y después lo pago. No pienses eso, pero mire que no me quiero centrar ahí. Le dice el Señor a Pablo, bástate mi gracia. ¿Saben qué significa bástate mi gracia? Bástate mi gracia significa, Pablo, el remedio que yo te doy es mucho mejor que quitarte la enfermedad. Bástate mi gracia significa que el remedio que Él nos da es mucho más beneficioso para nosotros que el que Dios nos quite la enfermedad. Hay momentos en los que no entendemos por qué Dios nos permite pasar por lo que estamos pasando. Pero también hemos de saber que Jesús jamás nos ha dejado solos. A todos los aquí presentes, en algún momento de nuestras vidas,
Nos ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Y ese bástate mi gracia significa que es mejor la compañía de Jesucristo diariamente contigo que el quitarte la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero esa muerte le vincula a nosotros eternamente aquí en la tierra. Es decir, que Jesucristo nos acompaña en nuestro vivir diario. Que Él es el que nos tiende la mano cuando hemos caído. Que Él es el que enjuaga nuestras lágrimas cuando estamos llorando. Que Él es el que nos acompaña en nuestras circunstancias malas. Esas puertas que sacas, que tú crees que son tuyas, no son tuyas. Es el propio Jesucristo levantándote cuando has caído para que sigas caminando. Por eso digo que bastante mi gracia es que Jesús está con nosotros. Y a veces es mejor que Él esté con nosotros a que nos quite lo que necesitamos que quite. Quiero finalizar. Mire. En una ocasión, el profeta Habacuc hace una pregunta al Señor y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me vas a oír? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás? Cuando el profeta Habacuc hace esta pregunta, está viviendo un tiempo malo, un tiempo donde está viendo como un ejército enemigo va a venir y sabe él que es un castigo del Señor y no quiere recibir ese castigo, no quiere morir en la guerra y levanta un clamor y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En alguna ocasión, en medio de mis oraciones personales, digo al Señor la de: bueno, yo creo que la prueba la he superado con creces. Es más, creo que he superado hasta más de una prueba. Pero he entendido que lo que yo creo que es una prueba, no es una prueba. Es la vida, que es mala. Cuando yo entendí que la vida que estoy viviendo es mala y que voy a seguir teniendo problemas y que no son pruebas del Señor, que todos se las sacamos a Él, que estás pasando por un momento y decimos es una prueba, que no es una prueba, que es la vida, que es mala. Llega el invierno y vas al mercado y llueve y lo vendes, es una prueba, no, es el invierno que tiene la letra. Cuando llega el verano ya venderás mejor. Llega un tiempo que no hay costera y dices: ay, el Señor, que no, que es que no hay costera. Cuando llegue la costera trabajarás y estarás mejor. Que se te pone el niño mal es una prueba, que no es una prueba. Que ha cogido un catarro, ya se le quitará y lo verás al niño corriendo, saltando y poniendo siempre su vida en peligro, porque nos ponen el corazón en un puño de tanto que maman. Que no es una prueba, que es que la vida que es mala. Y cuando entiendas que esta vida es mala, vas a entender que vas a necesitar de acercarte al Señor siempre. Vas a necesitar acercarte al Señor siempre. ¿Sabes qué pasó? Que este hombre Habacuc se acercaba al Señor diciendo: ¿hasta cuándo? Se acercaba al Señor diciendo: ¿hasta cuándo? Y tanto se acercó al Señor que ya se le olvidó todo. Y el Señor le bendijo. Y hubo un momento que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, que los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de tierra, y en mis alturas me hace andar. Si no me fuera chocado con la realidad, sigue adelante, sigue confiando, no tengas miedo. Lo más importante, sigue acercándote al Señor. Un aplauso para Dios. Aleluya. ¡Viva Dios! ¡Viva su palabra! ¡Viva el Álvaro! Que ha sido utilizado de una manera extraordinaria
en esta tarde. Amén. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Aleluya. Diga tu potencia. Amén. Él viene pronto. Él viene pronto. Aquí te queda un problema. Aquí te queda la enfermedad. Aquí te queda la carga. Sigue peleando. Lucha batalla. El día de venir el Rey no tardará. Bendito sea su nombre. Pues no añadimos nada más. Solo dar gracias a Dios por este culto tan hermoso y por esta palabra que de verdad que es para volverla a escuchar. Amén. Aleluya, se ha grabado. Vamos a tener la dicha de volverla a escuchar. Amén. Que Dios bendiga por traernos en bien. De verdad que hemos estado hablando yo y la Sam esta mañana. Señor, tráenos en bien con este temporal. Amén.